Buenos días a todos. Veo que es viernes y es bueno ver que todo el mundo tiene ganas de hablar. Espero que también lo hagamos ahora en esta pequeña debate que pretendemos mantener y que pretendemos también que sea abierto a todos los que aquí están. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a todos vosotros por venir a este desayuno de Forest Partners. Bueno, como dijimos la última vez, pretendemos que estos desayunos se conviertan en algo frecuente, rutinario, de tal manera que podamos intercambiar distintas opiniones sobre la realidad del mundo del arbitraje. Nosotros, en nuestra pretensión es actuar básicamente de anfitriones. Como todos vosotros sabéis, nosotros somos humildes economistas que nos vemos metidos también dentro de los arbitrajes desde otra óptica, pero que somos firmemente convencidos de la bondad de los arbitrajes frente a otros órganos jurisdiccionales. Bueno, en esta ocasión pues tenemos a ilustres invitados en esta mesa y vamos a abordar, creo, pues temas que son de interés candente en la actualidad en los temas arbitrales. Una pequeña presentación de las personas que están en la mesa. Pues a mi derecha tengo a Antonio Sánchez Pedreño, que es el presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, con una amplia experiencia, que ha sido socio de grandes despachos como Cuatro Casas, Linklater o Baker McKenzie, y que actúa como árbitro, lógicamente, con cierta asiduidad tanto en la Cámara de Comercio como en otros órganos institucionales. Por otra parte, a mi izquierda tengo a Ángel Rojo, que muchos de ustedes ya le conocerán porque es un reputado catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid, muy conocido por su especialización en todo el mundo mercantil y también dentro del mercantil, en el concursal. Y es importante su presencia aquí también porque él es miembro permanente de la Comisión General de Codificación y nos ilustrará también de las evoluciones del Código Mercantil. David Arias, que lo tengo un poquito más a mi derecha. David Arias, que también la mayoría de ustedes le conocerán, fundador de su propio despacho que lleva su propio nombre. Él es presidente copresidente del CEA, de la Comisión de Arbitraje del IVA, y presidente de la Subcomisión de Conflictos de Interés dentro de la propia IVA. Y obviamente David pues, es árbitro y ha participado en muchísimos arbitrajes notorios en este país y en Latinoamérica especialmente también. Y a mi izquierda, por último, Juan Carlos Calvo, que es abogado del Estado, es asesor legal a la presidencia del Grupo Urbaser y es vocal de la Comisión de Gobierno de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, CIMA, que nos aportará también tanto su experiencia como cliente, como miembro de la propia Corte de Arbitraje. Bueno, los temas que fundamentalmente vamos a tratar hoy, con independencia de que se puedan abrir otros adicionales en los que seguro que los ponentes estarán encantados de participar. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de cómo se contempla el arbitraje estatutario dentro de la propuesta de Código Mercantil que existe ahora mismo. Las novedades dentro de las normas de la IVA respecto a temas de conflictos de interés y de otros aspectos relacionados con la transparencia en la designación de los propios arbitrajes.
Hablaremos también de la revisión interna de la posibilidad de la revisión interna de los laudos. Y, por último, hablaremos también de cuáles deben ser los requisitos y principios que deben de regir en el nombramiento de los propios árbitros. Entonces, bueno, empezando un poco por la primera parte, respecto a la propuesta cómo se contempla dentro de la propuesta del Código Mercantil el arbitraje estatutario. Bueno, yo creo que el más indicado para ilustrarnos brevemente sobre cuáles son las principales modificaciones y los aspectos que más van a incidir es Ángel, a quien le cedo la palabra a vuestro señor. Buenos días a todos, muchas gracias. El tema de la cláusula estatutaria de arbitraje se planteó por primera vez cuando la Comisión General de Codificación preparó la propuesta de Código Mercantil de Sociedades del año 2002. Ese texto fue el que, con algunas modificaciones, sirvió de base a la reforma del año 2011 de la Ley de Arbitraje y el que ahora tenemos vigente. Cuando se preparó el actual anteproyecto de Código Mercantil, un anteproyecto que está sometido en este momento a informe del Consejo de Estado y que previsiblemente podría ser aprobado como proyecto de ley en el mes de enero o en el mes de febrero por el Gobierno de la Nación, cuando se sometió a discusión en el seno de la sección de Derecho Mercantil de la Comisión de Codificación el tema, se plantearon algunas cuestiones que han generado algún tipo de tensión, porque han continuado vivas a pesar del tiempo transcurrido desde que el texto se aprobó a propuesta de la Ponencia de Derecho de Sociedades que yo presidía por parte de la sección. Primer punto de conflicto. Bueno, el sistema tradicional del cual nosotros partíamos es evitar los arbitrajes de equidad y evitar que en los arbitrajes de derecho fuera nombrado árbitro, fuera el núcleo, la institución que nombrara árbitro no fuera una institución arbitral, una asociación, una corporación especializada en arbitraje. Hubo consenso respecto de rechazar los arbitrajes de equidad y mantenernos en el mundo del arbitraje de derecho. Pero en relación con el nombramiento del árbitro se planteó la duda de si se debía o no admitir aquella cláusula estatutaria que atribuyera esa facultad a los registradores mercantiles. No digo que fuera excluyente de la posibilidad de un nombramiento por una institución arbitral, sino, además de esa posibilidad, añadir la de que fueran los registradores mercantiles los que tuvieran, con el amparo estatutario, la facultad de nombrar árbitros. Aunque a ustedes les parezca sorprendente, hay alguna sociedad importante que tiene esa cláusula estatutaria hoy vigente en sus estatutos. Incluso dio lugar a un arbitraje, también conocido, de derecho interno, sobre ese particular que tuvo algún tipo de repercusión en la prensa. Bien, hubo una primera redacción que se aprobó con esa posibilidad alternativa, institución arbitral o registrador mercantil, y al final, en una de las múltiples revisiones del texto, se decidió prescindir de la posibilidad del nombramiento por un registrador mercantil y mantenernos en la misma regla que tenemos hoy vigente después del año 2011. En definitiva, la administración del arbitraje y la designación de los árbitros ahora es absolutamente, si prospera el texto, competencia de una institución arbitral. Esa fue la primera gran cuestión. La segunda gran cuestión, paradójicamente, es que resucitó la polémica que ya hubo en los umbrales de la reforma del año 2011 acerca de la introducción de la cláusula por vía de modificación estatutaria. Y se debatió si deberíamos mantener la regla de los 2/3 de los votos o, por el contrario, exigir la unanimidad. Éramos, yo creo que una sustancial mayoría, los que considerábamos que la regla de la unanimidad significaba coartar extraordinariamente la propia vida del arbitraje, porque muchas sociedades tendrían la posibilidad de considerar oportuno introducir esa cláusula y la mínima oposición de un solo socio, de un solo accionista, la convertiría en impracticable. Pero hubo voces muy autorizadas del seno de la sección que mantuvieron a rajatabla la regla de la unanimidad y que la defendieron, y la siguen defendiendo ahora.
Como todavía no está el texto definitivamente aprobado porque hay algunas disputas entre distintos ministerios a los que luego aludiré, pues evidentemente no digo que tengamos la seguridad absoluta de que vaya a salir la regla de los 2 tercios o que vaya a mantenerse la regla de los 2 tercios de los derechos de voto. Pero vamos, yo creo que sería un error importante para lo que es el arbitraje intentar imponer la regla de unanimidad. El proyecto de código dice regla de unanimidad cuando se trate de sociedades colectivas o comunitarias simples, como prácticamente no existen, es un brindis al sol. Lo que nos importan son las sociedades de capital y en esas se mantiene la regla de los 2 tercios. Y por último está el tema debatido de si debemos admitir o no debemos admitir el arbitraje en los estatutos de las sociedades cotizadas. Si nosotros vemos un poco el panorama fuera de nuestras fronteras, nos encontramos con soluciones completamente distintas. Hay algunos derechos sudamericanos en donde incluso se pretende imponer como regla el arbitraje en las cotizadas, en los estatutos de las sociedades cotizadas. Por ejemplo, hay un proyecto de ley, un anteproyecto de ley en Argentina sobre ese particular. Hay luego otro conjunto de derechos, los más vinculados a nosotros y los que más importancia tienen para nuestra senda, porque son derechos modélicos siempre en España, que son Alemania e Italia, donde, por el contrario, está expresamente prohibido en el derecho alemán. Italia va más allá, porque incluso prohíbe el arbitraje en aquellas sociedades que hagan cualquier tipo de recurso al ahorro público, aunque no sean cotizadas en sentido estricto. Y por último está la mayoría de los derechos europeos, entre la que nos encontramos nosotros, donde hoy no se dice nada. Y al no decirse nada, sería perfectamente posible un arbitraje estatutario en sociedades cotizadas. En este punto, hoy hay un enfrentamiento claro entre 2 ministerios, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Economía propicia que se mantenga el texto del 11, el texto de la ley de arbitraje introducido en el año 2011, en el sentido de que no se diga nada y, en consecuencia, la autonomía de la voluntad también jugaría en las sociedades cotizadas para que fuera introducible, mientras que el Ministerio de Justicia considera más adecuado impedir que las sociedades cotizadas tengan cláusula arbitral. ¿Por qué motivos? Bueno, yo creo que la imagen básicamente es la de entender que inversores extranjeros que están en España, pues quizá se sintiesen más cómodos con una solución tradicional tipo judicial que con una solución tipo arbitral. Pero comprendo que ese argumento también tiene su pie de barro, como es natural. Incluso una buena configuración de arbitrajes en cámaras internacionales, como por caso, podrían quitar cualquier tipo de dudas respecto de la independencia, autonomía, no nacionalidad de los árbitros, etcétera, etcétera. Pero ahí está el tema abierto y, en consecuencia, no sé muy bien qué es lo que va a pasar. Y estos son los textos, y esto es el planteamiento en el cual hoy nos encontramos. ¿Va a aprobarse el Código Mercantil? Pues miren ustedes, yo tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas por razón de calendario. Para empezar, el Código Mercantil que nosotros tenemos ahora a nivel de anteproyecto es un código que ha sido reducido a zarpazos, en el sentido de que muchos ministerios, fundamentalmente los económicos, han ido eliminando trozos del código tal como salió de la Comisión General de Codificación. Pero, en segundo lugar, tenemos un problema, como decía, de calendario, porque, bueno, febrero, yo creo que, salvo que se restrinja mucho el periodo de enmiendas y no parece que sea lo más adecuado para un texto de estas características, es ya demasiado tarde para que dentro de esta legislatura pudiera aprobarse. Tengo muchas dudas, en consecuencia, de que pueda llegar a buen fin dentro de los términos naturales de la legislatura, si todavía se anticipara su fin con mayor razón, ¿verdad? Y este es el tema y así nos encontramos. Quería simplemente establecerle 4 palabras, cuáles son las 4 esquinas dentro de las cuales se mueve ahora la cláusula estatutaria de arbitraje. Gracias. Perfecto, Ángel. Clarísima tu introducción. David, vosotros desde el CEA, yo he leído algunos artículos en prensa también, donde sobre todo, bueno, mostráis vuestra opinión en relación sobre todo con
limitación, digamos, de la aplicación del arbitraje estatutario para las sociedades cotizadas. ¿Qué opinas de hacia dónde va todo el tema del arbitraje estatutario? Bueno, gracias y gracias por la invitación. Desde el CEA vemos con bastante preocupación esta propuesta de cambio legislativo. Hemos realizado un informe sobre la propuesta de Código Mercantil, del proyecto de Código Mercantil, que está colgado en la página web del CEA y que os invito a todos a leer, los que no lo conozcáis. Ángela ha resumido muy bien la propuesta. La propuesta significa, en 3 pinceladas, con respecto a la introducción del arbitraje societario por vía de reforma de estatutos, se necesita una mayoría de 2/3, pero además, que no sé si lo he entendido bien, se da derecho de separación al socio que vote en contra. Es decir, aquel socio que haya votado en contra de la introducción de la cláusula estatutaria en la reforma de estatutos tiene derecho a abandonar la sociedad en la reforma que se postula. Y se suprime el arbitraje en sociedades cotizadas. ¿Por qué vemos con preocupación esta reforma? En primer lugar, tema más académico, consideramos que el arbitraje debe estar regulado en la ley de arbitraje y que una regulación del arbitraje en una ley extravagante del Código Mercantil, en un código sustantivo, no parece razonable. Pero eso es lo de menos. Lo que consideramos es que hay una tendencia manifiesta y explícita del legislador de favorecer el arbitraje, y así lo ha venido diciendo y lo viene diciendo el nuevo ministro de Justicia, y así se ha venido manifestando desde la ley de 1988 hasta la de 2003, hasta la reforma de 2011, que lo único que hace es aclarar algunas posibles dudas, pero el arbitraje societario había antes y que tiene carta de naturaleza en 2011, y en primer lugar no se aprecia una necesidad ni una demanda social de cambio de una legislación como la que está actualmente vigente. Da la impresión de que ha sido fruto de gente muy prestigiosa y muy competente en el seno más bien académico o científico de la Comisión de Codificación. No vemos que haya necesidad ninguna de ese cambio. Y, en segundo lugar, introduce una sospecha sobre el arbitraje. Es decir, parece que hay una menor categoría del arbitraje frente a la jurisdicción, como si fuera menos apto para resolver los problemas societarios, cuando muchos pensamos que es mucho más apto para responder los problemas societarios por una sola razón, porque es más rápido. Es decir, tener impugnación de acuerdos sociales con 2 instancias y una casación, todos sabemos lo que significa. Entonces, la facultad de que las sociedades que así lo deseen puedan introducir una cláusula societaria en sus estatutos nos parece que no debe ser limitada bajo ningún concepto. No hay dudas de la constitucionalidad de la actual ley, nadie se ha planteado. No hay dudas de que cuando alguien se introduce en una sociedad sabe que va a estar gobernada por las decisiones de la mayoría, cualquier accionista. No hay razón para ver por qué en una sociedad cotizada no puede decidirse someter las cuestiones a arbitraje. Hay ejemplos clarísimos en el derecho comparado. Es cierto que el derecho italiano y el derecho alemán han sido inspiradores en materia mercantil y en materia civil. Son pésimos derechos en materia de arbitraje, dichos por los propios italianos. Si copiamos a los italianos vamos para atrás. El arbitraje no va por ahí. Y como digo, no se adivina la necesidad de un cambio en ese sentido. Introduce la desconfianza y va contra otro principio que también está constitucionalmente declarado, como es el derecho a la libertad y a la autonomía de la voluntad, que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que el arbitraje forma parte de esos derechos. Y luego el argumento de que un inversor extranjero en una cotizada, un extranjero va a preferir que un juez español juzgue sus eventuales impugnaciones de acuerdos sociales en vez de un árbitro CCI, es un argumento que a mi juicio no se corresponde con la realidad, máxime cuando todos esos inversores extranjeros a cuya inversión se trata de atraer a España abiertamente por el legislador tienen pactos parasociales en ese tipo de tomas de participaciones accionariales en los que en el 100% que yo conozca hay convenios arbitrales. O sea, con sus propios actos se demuestra que los inversores, cuando se les deja los pactos parasociales, se someten al arbitraje. En definitiva, si este texto entra en vigor, algunos pensamos que es una gran carga de sospecha sobre el arbitraje, que de hecho va a matar el arbitraje en las sociedades cotizadas. No va a haber sociedad que se atreva a introducir en sus estatutos un convenio arbitral si sabe que va a dar derecho de separación a los socios, no se va a arriesgar. Hasta ahora que conozcamos en las sociedades cotizadas españolas, ninguna ha decidido someterse a arbitraje, pero vedarle esa posibilidad sin una necesidad social, sin una demanda social, y cuando queremos como política legislativa favorecer el arbitraje, nos parece que va en el sentido contrario.
¿Me permites una puntualización? Por supuesto. Solamente una puntualización, que es importante en relación con el derecho de separación. Vamos a ver, la introducción del derecho de separación, no para las cotizadas, sino para las no cotizadas, fue el precio que hubo que pagar por sacar adelante la regla de los 2 tercios. Es decir, pero bueno, vamos a ver, las discusiones de la sección de Derecho Mercantil, pues bueno, hay posiciones muy divergentes y hay transacciones, como toda la vida, ¿no? Y cuando hay personas de excepcional calidad que pugnan una y otra vez y otra vez y otra vez por la regla de la unanimidad, pues a veces para sacar la regla de los 2 tercios hay que hacer alguna concesión. Y entonces para las no cotizadas se introdujo como pacto el derecho a la separación a fin de poder mantener la regla de los 2 tercios. No nos gusta a muchos de los que participamos en el debate, pero son los precios, digamos, de las transacciones. Si delegue el ATA ya está, ese no está el derecho de separación. Que digo que delegue el ATA no hay derecho de separación y está en la... Ya. En cambio, sin embargo, lo que sí nos preocupa es otro tema que está vinculado con la cuestión de ahora. Nosotros habíamos dicho que nunca había derecho a separación en las cotizadas, porque nos parecía un disparate que lo hubiera. Y sin embargo, curiosamente, el Ministerio de Economía está presionando para que se reconozca el derecho de separación también en las cotizadas, lo cual puede significar posiciones absolutamente estratégicas de algunos accionistas que en lugar de vender sus acciones pretendan ir al derecho de separación para, por vía de determinar el valor real de las acciones al margen de la cotización, obtener un plusvalor de las mismas. Me parece que es algo además que puede complicar mucho la vida de las sociedades. En ese punto el Ministerio de Justicia está en la posición de no reconocérselo, pero insiste mucho Economía y no sé muy bien cómo quedaría al final. Nosotros ahora, perdona, yo no quiero monopolizar. Nosotros ahora en el Club Español del Arbitraje pensamos que nos corresponde legítimamente hacer una labor de lobby, que tiene un nombre feo, pero que es una cosa muy normal y que todos los think tanks o las organizaciones sin ánimo de lucro pues hacen muy bien defendiendo aquello que constituye su objeto, ¿no? Y José Antonio Caínzos y yo fuimos a presentar este informe al Ministerio de Economía, a Miguel Temburi, a quien todos conocéis, que es subsecretario de Economía y fue presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid. Es decir, en modo alguno pongo en duda lo que te han dicho a ti y no sé cómo son los políticos, pero lo que nosotros nos dijo Miguel Temburi es que desde Economía no se veía absolutamente ninguna necesidad de cambio y que la CNMV no había sido consultada y que no tenían problemas en el tema de cotizadas, y luego que le dijéramos al ministro Gallardón, a quien luego fuimos a ver, que por favor, que la posición de Economía era que no había ninguna necesidad de realizar cambios en el arbitraje societario. Insisto, con todas las cautelas que eso haya que tomarlo, pero Miguel es un hombre informado y serio. Y luego fuimos a ver, José Antonio y yo, al entonces ministro Gallardón, que nos hizo ver, dice, yo estoy abierto a todo. Es cierto que el tema de las cotizadas cae más en Economía, a mí me cae el tema de las sociedades cerradas y el tema de derecho de separación, porque verdaderamente hay un sector que yo creo que estará orgulloso de que se nombre aquí la voz tan autorizada, es el profesor Manuel Olivencia, a quien todos apreciamos mucho, que tiene una posición extremadamente beligerante y extremadamente en el abanico de posibilidades, la más extrema ante arbitraje la ostenta el profesor Olivencia, que indudablemente tiene un prestigio merecido. Y el ministro Gallardón nos dijo, yo no tengo ningún problema, este papel me parece muy sensato hablarlo y a mí decirme, ¿esto alguna vez el Constitucional va a poder decir que lo que hay ahora es inconstitucional? Y dijimos, no lo vemos bajo ningún concepto, es una política antiarbitraje, simplemente. Entonces, Gallardón lo que dijo es que no tenía postura y que, que estaba encantado y abierto a las dos opciones. Sí tenía en su cabeza que lo de lo cotizado iba más a Economía y CNMV y que le correspondía pues, el tema de los 2 tercios y el derecho de separación. Porque, Juan Carlos, desde el punto de vista de empresa, la necesidad del cambio en el arbitraje estatutario y demás, ¿qué percepción tienes, digamos, como asesor jurídico interno de una gran empresa que además indirectamente también es cotizada y demás, la matriz? ¿Cuál es tu percepción de la necesidad o no del cambio y modificaciones en el arbitraje estatutario? Hombre, predeterminar el futuro crea siempre incertidumbres, porque las circunstancias que se contemplan en el momento de la adopción de los acuerdos pueden no ser las mismas que las que acontezcan cuando el conflicto surge y cuando procede la aplicación de la cláusula arbitral. En el caso del arbitraje estatutario, ya la ley predetermina un procedimiento de actuación que restringe la libertad de decisión de las compañías a la hora de
prever o anticipar cuál va a ser el modo de solución de los futuros conflictos que entiendo se refieren siempre al ámbito interno de la sociedad, es decir, a los conflictos entre socios. Afortunadamente, las sociedades que yo conozco poseen una razonable hegemonía interna que, de alguna manera, mitiga o contribuye a considerar reducible el ámbito de riesgo de futuros conflictos y, por lo tanto, la necesidad de incluir una cláusula arbitral en los estatutos de las compañías, en cuanto que es un instrumento todavía no suficientemente testado, puede esperar a un momento posterior, una vez que hayamos visto cómo se pronuncia definitivamente el Gobierno en la comisión previa a la Comisión de Codificación, y si es cierto que efectivamente las leyes redefinen el cómo se ha de producir el arbitraje en el ámbito interno de las compañías. Por lo tanto, ante las incertidumbres, en época de mudanzas, mejor no hacer cambios. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, pues yo creo que este primer aspecto, yo creo que lo hemos tratado ya suficientemente, y luego posteriormente en la parte de debate pues habrá muchas preguntas que seguro que se querrán contestar. Ahora querríamos pasar a otro aspecto también relacionado con cambios novedosos respecto a las nuevas normas de transparencia que el IVA está incluyendo respecto a temas de designación, de transparencia, de funding, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que David, que está dentro de la propia comisión que ha desarrollado estos aspectos, nos podrá actualizar un poco sobre las novedades que tenemos por delante. Pues con mucho gusto. La International Bar Association, todos sabéis lo que es la mayor organización de abogados del mundo. Hay unos congresos anuales donde van literalmente miles y miles de abogados, 6.000, 7.000 abogados en Tokio. Hay comités por áreas de práctica en los diversos campos de la abogacía, dentro de la Legal Practice Division, y el comité más importante de la IVA, por número y por prestigio, es el Comité de Arbitraje. El Comité de Arbitraje de la IVA publica con periodicidad textos de lo que se denomina soft law. O sea, obviamente no tiene capacidad legislativa de ningún tipo, pero es la profesión legal que engloba, es la más representativa en el mundo, y en materia de arbitraje internacional no todas las percepciones son iguales, no todas las culturas jurídicas son iguales, y muchas veces se chocan, digamos, culturas distintas en cualquier arbitraje internacional. La IVA, con ese ánimo, de una manera extremadamente amplia y con la máxima participación, tiene varios textos muy extendidos. Uno de ellos es las reglas de la IVA sobre práctica de prueba en arbitraje internacional, de las que no voy a hablar. Ahora se ha publicado las reglas de la IVA sobre las directrices. Hay unas que son rules y otras que son guidelines, pero bueno, las directrices de la IVA sobre representación de parte en arbitraje internacional, y las que se acaban de modificar son las directrices sobre conflictos de interés en el arbitraje internacional. Había unas directrices, unas guidelines en el año 2004 que fueron publicadas en ese año y desde entonces gozaron de una gran extensión, de un gran predicamento, fueron enormemente consultadas. Desde luego, por los árbitros, lo que determina, la gran mayoría de los que veo aquí lo sabéis de sobra, lo que determina es cuando ayuda a determinar cuando un árbitro puede tener conflictos de interés a la hora de decidir si debe o no aceptar una designación como tal. Bien, las normas de 2004 fueron absolutamente bien recogidas por la comunidad arbitral internacional, no solo por la comunidad arbitral internacional, también por los tribunales. Hay sentencias de jurisprudencia española donde se citan expresamente, obviamente no como vinculantes, pues no tienen esa pretensión, sino como la opinión de la comunidad internacional y que ayudan a discernir cuáles son las buenas prácticas en esa materia. Y lo que hace la IVA siempre es que, transcurridos 10 años de un texto, como el arbitraje avanza, encarga a una comisión que revise si ese texto hay que reformarlo, hay que derogarlo o no hay que tocarlo. Y como no es nada, por otro lado, extraordinario, el subcomité que se creó para analizar si las reglas de 2004 eran razonables fue un subcomité muy amplio. Tuvimos de unos 30 personas de tantos países, de los 5 continentes, y nos fuimos constituidos en el año 2011
2012 y 2013, estuvimos trabajando 2 años, la conclusión fue, funcionan, son razonables, no parece que haya que cambiar los planteamientos, los cimientos, aplicamos el moto anglosajón "If ain't broke, don't fix it", si no está roto no lo arregles, dedujimos que no estaba roto y decidimos no arreglarlos. Decidimos que esa base era comúnmente manejada, las reglas de la IVA tienen, como todos vosotros sabéis, unas general standards, unas consideraciones generales, una aplicación práctica de las reglas generales y unas listas que probablemente, desgraciadamente, son tan populares que hace que la gente no se lea las guidelines y que se vea ya las listas, que son como los semáforos, la lista roja renunciable, la lista naranja y la lista verde. Situaciones que si concurren y es lista roja, el árbitro no debe aceptar su designación. Si es lista roja renunciable, solo puede aceptar si las partes por escrito le confirman. Si es lista naranja, tiene que hacer una revelación, un disclosure, y si es lista verde, puede estar tranquilo. Entonces, eso estaba así y sigue estando así. No ha habido grandes cambios. Lo que sí ha habido es ver qué ha pasado en estos últimos 10 años en el arbitraje internacional, que han pasado muchas cosas. Aprovecho para meter una cuña diciendo que el año que viene, del 8 al 10 de junio, tenemos el Congreso Internacional del Club Español de Arbitraje, que es el 10º congreso, y se va a llamar eso, ¿qué ha pasado en la última década? Es el 10º, queremos que sea más largo que los habituales, hemos invitado al rey, viene gente de todo el mundo, va a ser un congreso estupendo, y ¿qué ha pasado en la última década? Pues muchas cosas han pasado. Entonces lo primero que hicimos fue una encuesta online para todos los miembros de la IVA. Luego lo que hicimos fue dirigirnos a todas las instituciones arbitrales, españolas y extranjeras, para que nos dieran su impresión sobre cómo estaban las reglas, si las aplicaban, si las tomaban en consideración, si no sabían lo que era, a invitarles a participar. Luego hicimos análisis de cómo estaban en cada país. Hicimos 34 países, gente, todo esto pro bono y con un trabajo ingente, y finalmente identificamos una serie de temas que merecían ser analizados en las nuevas reglas. Quien se encuentre con las nuevas reglas va a pensar que el cambio ha sido muy pequeño. Y ha habido grandes presiones. Es un tema especialmente sensible, el de las designaciones de árbitros, porque hay dos intereses enfrentados. Hay una demanda de transparencia, el arbitraje, si queremos popularizarlo, a la que nadie, en sus cabales creo yo, puede oponerse. Aquí hay que dar a conocer a los usuarios que esto es una cosa transparente, profesional, donde uno puede confiar sus intereses con toda legitimidad, pero puede haber un riesgo de llevar eso a lo que se llama el over-disclosure, a tener que revelar todo. Hay sectores, especialmente americanos, donde dicen que no debe haber lista verde. La lista verde es una salvaguarda. Oiga, si yo estoy aquí hablando con estos señores en esta mesa y mañana quiero nombrar al profesor Rojo árbitro, el profesor Rojo no tiene por qué decir, oiga, estuve en una mesa hablando de arbitraje con el señor Arias, que es letrado. Eso no lo tiene que decir. Los americanos dicen sí, lo tiene que decir. Si lo llevamos al máximo, esa apertura, no hay lista verde, cuente usted todo, aparte que son unos disclosures eternos, lo que limita es el derecho a la parte a elegir un árbitro. Es decir, hay también voces autorizadas, no sé por su evidencia, hasta aquí es el profesor Armesto en arbitraje, que dicen que esto de la designación de los árbitros por las partes es nocivo. Derecho a la libertad, oiga, pues que haya cortes donde no lo designen las partes y que haya cortes que sí, pero no se puede privar a un cliente, cuando eso sí que es una voluntad del cliente, al derecho a designar al árbitro que considere. Y por tanto tiene que haber un elenco razonable de candidatos para ser potenciales árbitros. Y los árbitros que se dedican al arbitraje o que nos dedicamos al arbitraje, pues claro, hacemos arbitrajes y vamos a estos sitios y hacemos viajes y coincidimos. Entonces, si se extrapolan las revelaciones a cuestiones realmente intrascendentes, eso limita el derecho a los árbitros. Bien. A esas dos grandes excepciones. Yo creo que las reglas, mi modesta intención es que dejen igualmente insatisfechos a los talibanes de la transparencia, denegadores de la lista verde, y a aquellos que todavía creen que, bueno, que la revelación mata al arbitraje, porque en realidad cuando tú revelas una cosa, cuando el árbitro revela pues que ha tenido un mandato de una empresa 2 años antes, si lo revela es para no abstenerse. Cuando uno lo revela es porque se considera imparcial e independiente, por tanto porque quiere seguir arbitrando, porque si considerase que eso afecta a su imparcialidad o independencia, lo que tendría que hacer es renunciar. La revelación presupone la declaración explícita o tácita de que el árbitro es capaz de llevar
el candidato a árbitro es capaz de llevar ese arbitraje adelante. Entonces eso, hay quien dice que ya arroja la duda a quien no la tenía. Es decir, oiga, pienso que usted pueda tener dudas sobre mí si hace 2 años tal. Pues mire, ¿sabe qué? Que me las acaba usted de despertar, ahora tengo dudas, quítese. No, es que no me quito. Entonces, ¿para qué me lo dice? O sea, todo tiene hay un estándar objetivo, todo esto es muy complicado. Pero bueno, está muy pensado, hemos estado trabajando 2 años, lo han visto 2000 ojos y los puntos que para ya dar las pinceladas, hemos visto algunos puntos que sí se han tratado de modo más... puntos que hemos analizado, es que no quiero dar una clase sobre esto, llevo muchos años y me encanta, ¿no? Pero no. En arbitraje de double hats, arbitraje de inversión, puede una persona que está sirviendo como árbitro regularmente en arbitrajes de inversión y que por lo tanto que son públicos y cuyos laudos se conocen y que tiene una posición determinada acerca de lo que es trato justo y equitativo en los tratados de protección y promoción recíproca de inversiones, puede luego ser abogado en un asunto de inversión donde diga exactamente lo contrario. ¿Eso causa alguna distorsión en el sistema o no? Double hats. Asymmetry of information, asimetría de información. Aquel árbitro que tiene por un conocimiento distinto del que tiene el resto de árbitros por los motivos que sea de la controversia, eso pone en un balance o no pone en desbalance la igualdad de los árbitros para resolver. Advance waivers, renuncias anticipadas. Cada vez una de las grandes luchas también es si solo puede ser árbitro quien esté en un despacho pequeño, o pueden ser árbitros los socios de los grandes despachos. Yo, que estoy en un despacho no pequeño, sino minúsculo, soy defensor acérrimo de que los clientes puedan elegir a árbitros de grandes despachos y que eso enriquece el arbitraje. No queremos una casta, yo no quiero una casta solo de árbitros, creo que está todo el elenco ahí. Hay grandes despachos que dicen, oiga, yo no tengo ningún conflicto, yo soy un árbitro, lo voy a hacer muy bien, ahora mi despacho está presente en 50 jurisdicciones, tenemos 8.000 abogados, y lo que yo quiero decirle es que el que yo sea árbitro no va a impedir a mi socio de la oficina de Singapur hacer una legal opinion para una subsidiaria, una filial de una de las partes del arbitraje. Que, por tanto, ustedes saben que yo esto, no, si pasa, pues ya les digo que puede pasar. Entonces les pido una renuncia anticipada a recusarme por esa naturaleza. ¿Cómo tratamos los advance waivers o no? Otra cuestión es la cuestión de las representaciones de parte. Cuando una parte está en un arbitraje internacional, debe o no revelar quiénes están asesorándole, o puede cambiar de abogado en un momento determinado, que puede provocar conflictos de interés en los árbitros por la relación que se tenga con ese abogado nuevo. Third party funding, también un tema que está súper de moda, cada vez más todo esto de los arbitrajes, sobre todo en materias de arbitraje de inversión, se dan las circunstancias de que muchas veces el reclamante, que tiene un buen caso, lo que no tiene es dinero para pagar lo caro que puede ser un arbitraje internacional de esta naturaleza. Entonces hay sociedades que financian a los demandantes para que de modo que no tengan que pagar, sociedades financieras, es un producto más, y se llevan un determinado porcentaje del éxito, van a éxito, y eso no trasciende, porque si normalmente no lo dicen, porque claro, si lo dicen, piensan que hay una inercia de los árbitros a gente con deep pockets, o en costas o por una serie de motivos, no lo dicen, y las nuevas normas de la IVA, esto no había hace 10 años, que esa figura no existía, ahora cada día están más ahí. Pues dicen, oiga, no, tiene usted que contarlo. Advance waiver, usted puede hacerlo, puede pedírselo a las partes, pero eso no le exime de su deber de revelar circunstancias conforme vayan apareciendo. Double hats, no hemos visto necesidad de prohibirlo, aunque hemos dicho que puede dar lugar a necesidad de revelación. Si veis las listas, veréis que no ha habido grandes cambios. Y el que vaya a las listas le va a parecer que está lo mismo. Lo que hay que leerse son las guidelines. Las listas fueron ejemplos y murieron de éxito. O sea, fue un éxito tal que hicieron perder relevancia en una lectura apresurada a las guidelines. Las guidelines están muy pensadas y hay materias que se tratan, quizá debería ser revelado, quizá esto no debería ser revelado, pero que no se han puesto en las listas. En definitiva, 10 años después hemos visto que es un buen texto, creemos que las mejoras responden a una necesidad y hemos tratado de guardar un balance entre esas tendencias en uno y otro sentido.
Gracias, David. La verdad que yo creo que la cuestión del nombramiento de los árbitros es un tema absolutamente trascendental y que siempre está a colación en los debates respecto a la cuestión de los arbitrajes. Antonio, aquí, desde el punto de vista de la Corte de Arbitraje de Madrid y de la Cámara de Comercio de Madrid, y de tu experiencia como árbitro y de las necesidades de los propios solicitantes de los arbitrajes, ¿cuáles crees que son las preocupaciones y las reglas fundamentales que se deberían seguir en la elección y determinación de los árbitros? Muchas gracias por la pregunta. Ayer estábamos comentando en el panel, yo suscité el tema como tema que me parecía candente, que la Corte de Madrid el año pasado tuvo 200 casos, y esto es un número razonablemente significativo comparado con cortes tanto españolas como extranjeras. Y sin embargo, a mí me parece que es un número de arbitrajes pequeño comparado con el volumen de litigiosidad que tenemos en este país. Y hay varios factores por los cuales se dificulta el desarrollo del arbitraje. De hecho, yo creo que con tanto talento que teníamos en el panel, sacamos diversos, entre sí costes, problemas de la operación, desconfianza, pero uno de los elementos más importantes que yo creo que existe y que sigue todavía flotando en el ambiente, puede que no tanto en un ambiente muy especializado como el que hay aquí, pero sí en el general, es una desconfianza, un desconocimiento del proceso. Es muy típico en arbitrajes, sobre todo nacionales, que los propios abogados no conozcan las reglas del procedimiento, sino que se insistan consistentemente en aplicar la ley de enjuiciamiento civil, pero entre el empresariado también, incluso los abogados, una desconfianza. Desconfianza probablemente motivada por el desconocimiento de cómo se eligen últimamente los árbitros si las partes no se ponen de acuerdo. Y esto es un área como un poco nebulosa, oscura, en la que todo el mundo, nadie habla con mucho detalle, pero consistentemente salen las conversaciones. Con lo cual, yo ahí quise simplemente decir, voy a hacer unos pequeños comentarios sobre el sistema de designación de árbitros que nosotros tenemos en nuestra Corte. En general, yo creo que en general, y de manera muy abstracta, yo creo que hay dos tipos de elegir árbitros. Tienes un concepto de un criterio objetivo, es decir, mira, tienes una lista, un concepto, un no sé qué, y de ahí ya elegiremos. La insaculación, por ejemplo, que es una mezcla híbrida de la ley, cuando vas al TSJ sobre unos nombres que se han elegido allí dentro, puede tener una cierta objetividad. Y luego tienes elementos que son de carácter más subjetivo, unos criterios más objetivos. Nosotros seguimos el criterio esencialmente subjetivo en la Corte de Madrid. Lo que hacemos es, y tenemos el sistema diseñado de checks and balances. Normalmente no, todas las propuestas de árbitros se originan específicamente en Secretaría General, que está basado en, sobre todo, una revisión del caso sobre la lista que tiene la Corte de Arbitraje, que es una lista amplia. Ahora son unos 300 árbitros, que esperamos ir ampliando progresivamente, sin caer en una enorme cantidad. Evidentemente, si en la lista, por conflictos de interés, por requisitos del convenio, por especialidad del caso, es necesario salir de la lista, salimos, porque el objetivo es encontrar los árbitros más idóneos para ese arbitraje. Pero dentro de esa lista se genera entonces normalmente una propuesta por parte de Secretaría, que es pasada al comité de designación, que sirve esencialmente de control sobre las propuestas. En los casos de más cuantía, por el momento hemos decidido que es $500,000, puede en un momento dado bajar a 300.000, veremos a ver según cómo va el desarrollo. La Secretaría propone más de un nombre, propone 2 o propone 3 según la complejidad del caso, y pasa al comité de designación. Nuestro comité de designación está previsto que tenga 5 personas. Puede decir, podrá tener hasta 5.
de los cuales uno será internacional para casos internacionales de relevancia. No vamos a traer a un experto extranjero para que revise temas locales que podemos ver nosotros. Y de las otras 4, uno es el director general, el director gerente de la Cámara, el otro soy yo, y los otros 2 tienen que ser necesariamente personas de fuera, que estamos eligiendo para que traigan un compromiso de objetividad desde fuera. Y estas personas, además, no solo no pueden, evidentemente, ser árbitros durante el proceso que sean parte del comité, sino que además no pueden estar nunca más de 2 años. No hay continuidad en la lista. Lo que está previsto es que se vayan renovando para que no haya un enquistamiento de personas, ¿no? Entonces, el comité de designación puede aprobar lo que se le plantea o puede rechazarlo. Puede incluso a lo mejor proponer nombres que no hayan sido propuestos, pero en ese caso hace falta consultar secretaría para que dé una visión técnica y en todo caso tiene que estar en la lista. Este es el control entre ambos sistemas de propuesta y revisión que tenemos incluidos. ¿Por qué digo que es un criterio esencialmente subjetivo? Porque la propuesta se hace sobre todo sobre un análisis de diversas circunstancias para proponer los árbitros, que son en particular, ahora os resumo unos, pero todos estos son los que se revisan cuando se hace esta propuesta. Conflictos de interés, disponibilidad, especialización, experiencia previa en resolución de disputas similares, capacidad de organizar y dirigir el arbitraje de manera eficaz y eficiente, porque hay arbitrajes, como todos sabemos, donde hay una mayor dificultad procesal previsible y por lo tanto se requiere un árbitro con dotes procesales más consagradas que, por ejemplo, conocimiento técnico de ingeniería. Habilidades lingüísticas a la luz del idioma del arbitraje. Nacionalidad evidente en todos aquellos casos en los cuales tenemos arbitrajes internacionales, partes internacionales. También computamos experiencia previa a la Corte con el árbitro, porque esto evidentemente son valoraciones internas que se realizan. Hay árbitros que son más idóneos para a lo mejor algún tipo de arbitraje, otros para otro tipo de arbitraje. Y luego otros factores, tales como número de nombramientos en el último año. La Corte lo que busca es rotar el nombramiento de árbitros. Alguien me dijo ayer, uno de los panelistas, que mira, hace tiempo yo estuve participando en la Corte y no sé si veía nombres un poco repetitivos, lo cual era perfectamente lícito desde el punto de vista de que antes en el tiempo nuestra lista de árbitros era menor. Y sin embargo hemos ido ampliando precisamente para poder rotar con mayor frecuencia. Muy importante, un árbitro que se propone, aunque sea adecuado, si ha sido nombrado recientemente, procuramos buscar a alguien que sea exactamente igual de idóneo y que no haya tenido esta frecuencia. Os aviso que en algunos casos la rotación el nombramiento es más cercano. Por ejemplo, hemos tenido muchos casos recientemente de arbitrajes financieros. Naturalmente necesitamos elegir árbitros con experiencia financiera. En este caso se produce una mayor frecuencia de designación precisamente por esto. Y por último, también hemos de reconocer que hay otros elementos que se consideran adicionales cuando sea conveniente y de carácter secundario, como la elección de árbitros con una edad idónea para ir promoviendo su carrera. ¿Por qué no vamos a decirlo? También para traer talento femenino que a veces a lo mejor está más oculto que el masculino. Es decir, estos ya son elementos muy secundarios en el sentido de que, siendo importantes, solo se aplican habiendo asumido la idoneidad técnica y de experiencia previa. Esto es el sistema que nosotros elegimos. Hay otros perfectamente válidos y buenos, pero el concepto que busca la Corte es trasladar confianza en el sistema de designación de árbitros por confianza subjetiva, es decir, por confianza en la integridad del equipo y del sistema de balances que estamos poniendo. Esto yo creo que era lo que quería decir y seguiré repitiendo esto a lo largo de todas las conferencias que pueda en España, porque soy consciente, después de 25 años de abogado en la práctica, que la inquietud por el concepto de cómo se designa y quiénes son los árbitros existe.
sobre todo basado más en desconocimiento del sistema, a lo mejor, que en la realidad, porque tenemos un pool de árbitros, no nosotros, sino en general en España, muy bueno. Esta es la verdad. Gracias. Gracias, Antonio. Juan Carlos, desde el punto de vista de la empresa, cuando realmente uno tiene que someter una gran disputa de arbitraje y uno de los elementos esenciales es la designación de los árbitros en dos distintos escenarios, en un arbitraje ad hoc, si se practica en un momento determinado, entre una corte de arbitraje reconocida, las cuestiones como los conflictos de interés, si se desglosan suficientemente la información para evaluar si existen conflictos de interés. ¿Cuál es tu percepción desde el punto de vista de empresa? Mira, no voy a respetar exactamente los términos de tu pregunta, porque lo que me ha venido a la mente es una evocación nostálgica de tiempos ya remotos, tiempos que coincidieron con el momento en el que yo nací al arbitraje y en la corte en la cual nací, que a la cima ha sido mencionada. El sistema era radicalmente distinto al que ha sido suscitado en esta mesa y que es hoy el dominante. Era un sistema de rotación automática en el que, bajo la presunción de capacidad y conocimiento homogéneos de los distintos miembros de los árbitros integrantes de la lista, pues el asunto que entraba era asignado al que conviniera, al que procediera, y así sucesivamente. Este sistema fue contestado de una forma radical por el mercado, por los operadores jurídicos, por los abogados, por los árbitros, y este sistema periclitó y fue evolucionando paulatinamente hasta que se ha instaurado el sistema al que hacía referencia David, el sistema de libertad de elección absoluta por las partes. Pero claro, este sistema, es innegable, tiene algunos inconvenientes. Cuando una parte designa a un árbitro, no lo designa inmotivadamente, lo designa porque considera que reúne circunstancias, cualidades, capacitaciones que lo hacen conveniente para el fin que pretende, que es, por supuesto, prosperar en el conflicto, en la controversia que viene suscitada con otra parte. El problema está en que, en la práctica, y en realidad, y todos lo sabemos, el ansia, el afán de tener éxito en el arbitraje puede hacer que vayas más allá del respeto a la imparcialidad que como mandato la ley establece. Es decir, todo árbitro, incluso los seguidos por las partes, es conocido, debería ser imparcial. La pregunta es si en la práctica efectivamente lo son. Las reglas a las que ha hecho referencia David son medios paliativos que procuran evitar que esa transgresión del principio de imparcialidad se produzca. Pero la fuerza de los hechos es más poderosa muchas veces que los grandes deseos y que los propósitos. Si me preguntas descarnadamente, yo como parte, ¿qué tipo de árbitro elegiría? Evidentemente, en primer lugar, y no sé si será políticamente correcto, pero entiendo que contribuyo a la clarificación de lo que es el mundo real, el mundo de los hechos, elegiría un árbitro competente, por supuesto, un árbitro honesto, un árbitro ético, pero que comprendiera mi problema. Lo que nunca creo que haría una parte, y no sé si aquí hay representantes de partes, sí desde luego hay abogados que eligen árbitros, abogados que proponen árbitros y, en definitiva, quienes tienen la libertad de acción en esta materia. Por lo tanto, entes decisivos en el curso de un arbitraje. Pero cuando digo que comprenda mi caso, quiero decir que de antemano advierta una proclividad razonable a considerar que la posición que le he podido explicar, y haber explicado antes o no, no sé qué tipo de norma violará, seguramente alguna, dado que las comunicaciones previas con los árbitros, pues he sabido que están sometidas a toda clase de restricciones. Ahí termina el ámbito de comunicación, no más allá, por lo menos en mi caso, eso os lo puedo asegurar. Pero a partir de ahí ya la progresión en este proceso de, vamos a decir, parcialización relativa del conflicto puede ser tan ilimitada como las partes lo pretendan. Es tentador disponer de un árbitro con el cual se tiene una cierta confianza en un tribunal arbitral y no pretender que transmita alguna señal, algún indicio, ya no informaciones, sobre cómo va la cosa, sobre si hay algún problema, sobre si... yo puedo decir que hace 2 semanas, en un procedimiento arbitral internacional, el árbitro que habíamos propuesto solamente tuvo 2 comunicaciones conmigo. La primera, en una jornada, dijo: hay días que son mejores. Y en la segunda ocasión dijo: hay días que han sido mejores.
Eso fue todo lo que transmitió. Para algunos sería una grave transgresión del principio de secreto y confidencialidad en las deliberaciones. En fin, no sé si he respondido a tu pregunta. Es difícil responder a tu pregunta de una manera seria y de una manera a la vez clara, pero creo que quien tiene la responsabilidad de contribuir al acierto o al fracaso de un conflicto en el que para tu cliente el resultado es relevante, no puede tomarse determinadas alegrías. No quiere decir con esto que debas concertar un pacto inviolable con el árbitro al que propongas, pero lo que es irresponsable desde el punto de vista del cliente es elegir a cualquier árbitro y, desde luego, no creo que fuera necesariamente responsable elegir al árbitro más honesto del planeta, porque estaría muy bien desde el punto de vista ideal, no lo voy a negar, y yo soy el primero que antes que nada defiende la ética, pero al final hay resultados y no se puede ir a un cliente diciéndole hemos perdido el asunto, tienes 1.000 millones de euros menos y agradece que elegí un buen árbitro, era absolutamente honesto, no dijo absolutamente nada de lo que sucedía en las deliberaciones y, por supuesto, de antemano ni siquiera hablé con él, no comprendía para nada nuestro problema, no llegó a comprenderlo nunca y lamento que el resultado haya sido este. No sé si he sido un poco crudo, pero... Bueno, quizás la crudeza resalta un poco las bondades y las deficiencias de los sistemas. Ángel, tú eres árbitro en la Corte Internacional de Arbitraje. Una vez uno tiene la sensación de que las cosas siempre fuera del país funcionan mejor. Pero ¿tú crees que en la Corte Internacional de Arbitraje también a la hora de designación de árbitros se es mucho más escrupuloso? ¿Hay problemas en cuanto al idioma? ¿Hay problemas en cuanto al conocimiento de la legislación sobre la cual está basado un contrato determinado? ¿Cuál es tu percepción? ¿Estamos por delante, por detrás? Yo no veo una diferencia sustancial, ¿no? Es decir, yo creo que el problema es un problema universal y es un problema, digamos, que nos afecta a todos, tanto los arbitrajes internacionales como los arbitrajes domésticos. Yo lo que sí noto es que, sobre todo en la designación de presidentes, por la parte de la Cámara de Comercio Internacional de París, pues bueno, no siempre son las personas, a mi juicio, más indicadas. ¿Por qué? Bueno, porque por problemas de idioma, muchas veces, en la medida en que el presidente suele ser quien redacte el laudo, cuando no conocen bien el derecho español, hacen recaer sobre los árbitros de parte la tarea de una permanente información con el conflicto interno que eso genera. Y en tercer lugar, porque creo también que hay que tener en cuenta muy bien quiénes son los árbitros de parte para luego elegir el presidente. Porque si tienes un árbitro de parte de una fuerte personalidad y tienes un presidente meramente técnico, se lo puede fagocitar. Y eso es algo que muchas veces la Cámara no conoce. Y ese factor personal a mí me parece muy importante. Ahora, en cuanto a la independencia, yo no he tenido nunca el más mínimo problema. No me he sentido jamás como abogado o como árbitro, en sensación de que tengo un árbitro, un coárbitro que está presionado en su independencia. Yo eso nunca lo he sentido. Sí he sentido, por el contrario, algo que sí me preocupa y que a todos nos afecta, que es que, al menos en la realidad práctica española, los árbitros de parte están sometidos con frecuencia a una gran presión por parte del bufete de abogados que los ha propuesto. Y eso me parece que es un problema de educación de nuestros abogados. Respetar mucho la independencia del árbitro. No utilizarlo como caballo de Troya o no pretender utilizarlo como caballo de Troya. Me preocupa más eso que la independencia de los árbitros, porque yo, en mi experiencia profesional, jamás he tenido ese problema. De sentir que un colega esté, digamos, faltando el deber esencial, ser árbitro independiente. Me preocupa más, lo que digo, la presión a la que están sometidos muchas veces los árbitros de parte y la falta de comprensión de su propia independencia. Me parece una cuestión interesantísima, Ángel, y además que sugiero dejarlo para el momento del coloquio, porque como aquí hay muchos abogados, estoy seguro que tendrán que decir mucho acerca de la independencia de los árbitros de parte y el rol que juegan en los propios arbitrajes, y lanzo el envite para cuando ahora abramos el coloquio, para que se date que este es un tema, yo creo que es súper interesantísimo.
Pero antes de entrar en el coloquio, queríamos abordar el último aspecto, que es el de la revisión interna de los laudos arbitrales. Juan Carlos, ayer comentábamos, tú tienes una inquietud especial respecto a esta cuestión. Algo más que una inquietud, dado que, como muchos de vosotros conocéis, hace apenas 2 meses, a propósito del 25 aniversario precisamente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, tuve la ocasión, junto con otros colegas, de defender una ponencia que tenía precisamente por objeto esta cuestión, la propuesta que se ofrece por esta Corte al mercado de inclusión de una cláusula en la que se aluda a la impugnación opcional del laudo arbitral. Este es un sistema que la Corte CIMA ha incorporado a su reglamento y que, por lo tanto, queda a disposición de los eventuales usuarios del sistema CIMA para que la incluyan voluntariamente, en todo caso, en sus contratos, y para que, llegado el momento, si lo tienen a bien, puedan ejercer la facultad o no de, si consideran que hay un motivo, y brevemente haré alusión al motivo porque no me interesa tanto ahora hablar del sistema CIMA, sino de la idea de la revisión interna o no de los laudos arbitrales. Este es un caso suficientemente polémico, no tanto afortunadamente como el que acabamos de comentar, es una cuestión más académica y, si me apuráis, pues de legalidad interna. Hay quienes en el mundo del arbitraje sostienen que la admisión de la posibilidad de revisión interna de laudos arbitrales no es positivo, no contribuye al normal desarrollo de la institución y frustra de alguna forma las expectativas que el sistema arbitral ofrece de hacer efectivas la celeridad y, por supuesto, de hacer intachable o sin resquebrajaduras la confianza que se deposita en los árbitros que, en definitiva, resuelven un caso. Si un árbitro que se ha pronunciado sobre un asunto queda sometido a revisión por otro árbitro u otro tribunal de árbitros y finalmente en esta revisión se produce una decisión contraria a los pronunciamientos originales, podría pensarse que no solamente padecerá el crédito profesional del árbitro, si es que la decisión es justa y motivada y si es que efectivamente se ha producido un hierro que amerita una rectificación, sino el propio sistema arbitral. Yo no estoy de acuerdo, y el hecho de que haya contribuido a la elaboración del trabajo que se ha incorporado finalmente al reglamento de la Corte que anteriormente cité, pues me sitúa lógicamente en una posición más proclive a la admisión de estos sistemas de revisión interna. Sistemas de revisión interna que, por otra parte, no son nuevos ni son extraños y en algunos casos son imprescindibles. Y yo entendería que tanto más en el ámbito del derecho internacional, del derecho del arbitraje de inversiones, que en el ámbito del derecho interno. ¿Y por qué digo esto? Porque, dada la presunción de competencia y conocimiento de los árbitros incorporados a las diferentes cortes arbitrales nacionales, va a ser difícil que cometan los errores de derecho o los errores de hecho, que son los únicos que, cuando son manifiestos, desde luego en el caso de CIMA, pueden justificar una revisión a través de un tribunal arbitral de impugnación. En el ámbito internacional, en el ámbito del arbitraje de inversiones, sin embargo, el hecho de que para determinar como protegible una inversión tenga que haberlo sido legítima con arreglo a la ley nacional del Estado receptor de la inversión o a la ley aplicable al caso, puede dar lugar a situaciones de verdadero desconocimiento e ignorancia de estas leyes y, por lo tanto, a graves errores. En el arbitraje en el que estaba interviniendo hace 2 semanas, árbitros neozelandeses, estadounidenses, escuchando principios como el factum principis, la exception ad impetii contractus, oponible a poderes públicos, las prerrogativas de entes públicos, no entendían absolutamente nada. Y, por lo tanto, la posibilidad de que en el conocimiento del caso puedan cometer alguna desviación o algún hierro es cierta. De hecho, como conocéis bien, la jurisprudencia de los tribunales CIADI, en aplicación del Convenio de Washington del año 65, artículo 52.1 letra B, e interpretando la extramitación de facultades como supuesto de anulación, como causal de anulación de los laudos a través de los comités ad hoc, pues ha admitido
no el error de derecho como supuesto anulación, pero sí la falta de aplicación de la ley que hubiera debido aplicarse y, más aún, el hierro grave en la aplicación de la ley aplicable. Y esto sucede precisamente por la diferencia cultural de unos y otros. Pero, como digo, esto es una particularidad desde mi punto de vista del arbitraje de inversiones y quizás no lo sea tanto o no lo vaya a ser tanto desde el punto de vista del arbitraje interno, del arbitraje nacional. Ahora bien, dado que todos estamos empeñados en el esfuerzo de hacer más atractivo el arbitraje, de disipar las reticencias que, según parece, existen por parte de algunos, grandes empresas, pequeñas, medianas empresas, para someter sus controversias al arbitraje, no nos parece o no nos ha parecido a algunos mal presentar esta propuesta para que quienes estén interesados la elijan. Entiendo perfectamente que cuando la corriente evolutiva ha sido tendente a la restricción de los controles externos, y no voy a remontarme a la ley del 53, cuando se suprimieron el recurso de apelación para arbitrajes de derecho, pero se introdujo un recurso de casación por infracción de ley por quebrantamiento de forma. Pero sí, en el momento presente tenemos una simple acción de anulación, una acción en teca con motivos tasados en las que se pretende inmiscuirse lo mínimo en el ámbito del arbitraje, que es un principio que todos, entiendo, compartimos. No sucede así en otras legislaciones, como sabéis, en el derecho francés, opcionalmente cabe un recurso de apelación y, desde luego, la acción de anulación, en caso de que se estime, puede dar lugar a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Esta tendencia evolutiva contraria a la existencia de controles externos la ejemplarizan algunas instituciones, y citaré a la Cámara de Comercio Internacional por ser la más prolífica y conocida, que llega incluso a decir que, como sabéis seguro, artículo 34.6, que el laudo es obligatorio para las partes y que, por el hecho de la sumisión al reglamento de la Corte, renuncian a los recursos procedentes si fueran renunciables. Es decir, cuando la renuncia es contraria al orden público interno del país en el que procede a ejercer la facultad de recurso, esta renuncia no sería exigible. El propio Club Español de Arbitraje, cuyo presidente nos honra con su presencia en esta mesa, David, querido amigo, en el Código de Buenas Prácticas, en el artículo 43, reproduce de alguna forma este principio, si bien con una matización en la lectura que yo hago, puesto que la renuncia que propondría como buena práctica se refiere a la discordancia respecto de puntos de derecho o puntos suscitados en la controversia. Por lo tanto, entiendo que es compatible perfectamente con los motivos tasados de anulación por razones fundamentalmente formales y procesales que establece la ley de arbitraje interna. Para mí, el problema de encajar un sistema de impugnación opcional, aparte del hecho de que pueda ser contrafáctico o a contracorriente de determinadas tendencias en el mundo del arbitraje, es más bien de armonización con la legislación. La pregunta que todo práctico se hará o se haría ante una propuesta de esta naturaleza es cómo casa este sistema con la legislación en la cual trata de encuadrarse. La verdad es que nuestra ley de arbitraje vigente, la ley del año 2003, no contempla referencia alguna a esta posibilidad, pero tampoco, y esto es una cuestión a interpretar, tampoco parece que en su articulado se incluya principio alguno que sea incompatible o contradictorio con la puesta en práctica y en la aplicación de estos sistemas de revisión interna, porque hay que tenerlo presente. Lo que interesa a quienes practican el arbitraje es que los laudos que recaigan, sean laudos únicos o sean laudos consecutivos a un procedimiento de revisión interna, sean efectivamente inatacables. Si resultara que, como consecuencia de la instauración de un sistema de revisión interna de laudos, los tribunales, al conocer de un eventual recurso de anulación, que siempre sería posible, incluso después de la vía de revisión interna, estimaran que ese sistema no se compadece con la legalidad interna, pues tendríamos un serio problema. Mi parecer, y el de otros muchos, es que esto no es así. Lo que sí es necesario, como decía antes, es armonizar uno y otro sistema de actuación. Para mí, esta armonización pasa por el carácter previo y no simultáneo del sistema de revisión interna respecto del sistema de anulación ulterior a través de los tribunales de justicia, y solo de esta forma, y bajo la caracterización del laudo primero, como hace el reglamento CIMA, como un laudo que no es el definitivo, sino que es un laudo, vamos a llamarlo preliminar, un laudo que en la terminología del reglamento CIMA se llama laudo final. Bueno, pues entiendo que puede salvar las formas y, desde luego, puede
superar el test de compatibilidad con la legislación interna eventualmente aplicable. Terminaría simplemente diciendo que este sistema, al que me he referido en un par de ocasiones, no es desde luego el más agresivo entre los propuestos actualmente en el mercado nacional, porque otra de las Cortes, no la Corte de Arbitraje de Madrid, por supuesto, que no incluye el sistema de revisión interna, sino la Corte Española de Arbitraje, introduce un sistema de apelación en el que el Tribunal Arbitral Revisor, conoce en la medida de los motivos de apelación que son abiertos del caso, llegando incluso a devolver el procedimiento al Tribunal Arbitral que se hubiera pronunciado en primera instancia o inicialmente, caso de que los defectos formales advertidos hicieran imposible el pronunciamiento de un laudo sobre el fondo por parte del tribunal que, en definitiva, y en la, llamémosle, segunda instancia, va a resolver el caso. En fin, es una cuestión polémica, es una cuestión para algunos filosófica, para otros es una cuestión puramente coyuntural. Y, desde luego, estoy seguro que en la sala habrá muchas opiniones a favor o en contra de esta alternativa, sobre cuya opcionalidad, desde luego, me interesa insistir y sobre cuyo fundamento, que no es otro sino el que el propio David anteriormente refirió, y es palabra del Tribunal Constitucional Español en algunos de sus momentos de rara lucidez, es la libertad de las partes, es el modo de autorregulación de los propios intereses y de los conflictos venideros lo que justifica la eventual utilización de sistemas de control interno de las decisiones adoptadas por los árbitros en quienes inicialmente hayan confiado. Antonio, un momentito antes de empezar al coloquio, simplemente casi por alusiones, desde el punto de vista de la Corte de Arbitraje de Madrid, toda la cuestión de revisión interna de los laudos, ¿qué aproximación tenéis o vais a tener al respecto? En cuanto a revisión, al régimen de apelación. Al régimen de revisión, régimen de revisión de los laudos internamente. Dos cosas. Uno, como todos los árbitros que han trabajado con la Corte de Madrid conocen perfectamente, la Corte de Madrid tiene un proceso de revisión interna previa a la emisión del laudo, que no es lo que estaba hablando Juan Carlos, sino revisión interna que es bastante seria, es esencialmente, evidentemente, de carácter formal, no de fondo, es decir, la decisión última, por supuesto, corresponde siempre a los árbitros, pero sí que es muy positiva en cuanto a su resultado. Evita algunas cuestiones que los propios árbitros ni siquiera se dieron cuenta desde un punto de vista de carácter formal. Tenemos un ejercicio de revisión interna, no del fondo, sino de la forma, muy bueno. Pero esto es distinto. Lo que Juan Carlos estaba comentando era una revisión, una segunda instancia en determinados contextos. La Corte Española de Arbitraje tiene una, efectivamente, como ha señalado, más amplia que la décima. Nosotros, la Corte de Madrid, no tiene esto en su reglamento, ni por el momento estamos contemplando introducirlo. El cuerpo arbitral en general de nuestra Corte sabe que estamos a lo largo de estos meses y ya ultimando una modificación del reglamento, que es sobre todo una actualización. No pretendemos que sea un cambio significativo, porque la opinión general es que nuestro reglamento funcionaba bastante bien. Ha habido unas actualizaciones a la ley del 2011 y algunos pequeños retoques, pero no contemplamos modificar el reglamento en este sentido. Creemos que es una iniciativa que estamos observando con interés y haremos un seguimiento de ella. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos los ponentes. Ahora yo creo que toca un poco el debate y las preguntas y las opiniones también de las personas que están en esta sala. Y, bueno, la controversia y las diferentes opiniones lo único que hacen es enriquecer. Así que, bueno, pues si os parece, abrimos ahora mismo el debate. Me parece que en esta primera mesa. Muchas gracias, Manuel Conte. Dos comentarios sobre temas prácticos. El primero es un comentario sobre el último punto. Es el caso donde hay un laudo y un voto discrepante. Y entonces, imaginemos que el voto discrepante suscita cuestiones de legalidad que, en caso de ser aceptadas, pudieran dar origen a la nulidad del laudo. Caben dos posibilidades: que el voto discrepante sea una tontería y sea infundado, pero puede haber ocasiones donde el que tiene razón es el árbitro discrepante.
Entonces, a la Corte se le plantea una cuestión. Alguien, yo creo que es evidente, alguien dentro de la Corte internamente tiene que revisar si el árbitro discrepante tiene o no razón. E imaginemos que la tiene y que los letrados de la Corte llegan a la conclusión que verdaderamente el discrepante tiene razón y que ese laudo es potencialmente nulo porque la mayoría... En general, en estos congresos siempre se piensa que el discrepante es un loco, un perturbador y tal, pero a veces el que tiene razón es el discrepante. Entonces, por eso a mí no me parece mal el nuevo sistema de cima, porque en el nuevo sistema de cima de impugnación opcional puede ocurrir que haya un órgano interno que diga, oye, es que tenéis que revisar esto, porque es que el que tiene razón es el árbitro discrepante. Yo creo que en el sistema de revisión previa también es posible, porque yo entiendo que está sobreentendido que una Corte, si ve que le han pasado a revisión un proyecto de laudo y tiene vicios potenciales de nulidad que han sido manifestados por el voto discrepante, yo creo que la Corte, si es sensata, le debe decir al presidente, oye, vuélvete a leer el voto discrepante y a ver si modificáis un poquito el laudo final. Pero a mí me parece que son mecanismos eficientes para garantizar la solidez del laudo. Cuando hay discrepancia y la discrepancia está fundada, a mí me parece una insensatez que ese laudo sea firme y quede ahí al albur de una nulidad, una impugnación ante los tribunales que puede prosperar. Yo creo que la empresa, la Corte, tiene que garantizar la calidad del producto que sale de ella, que es el laudo, y yo creo que la Corte tiene esa responsabilidad por cualquiera de los sistemas. Pero yo quería hacer una pregunta a David sobre un tema que conoce y es en relación con el IVA, con las reglas de conflictos de IVA, sobre otra cuestión muy práctica. La voy a ilustrar con un caso teórico que yo creo que a la vista de lo que hemos hablado todo el mundo entendería. Imaginemos que hubiera un arbitraje sobre el tema de la validez de una cláusula de arbitraje estatutaria y que el presidente del tribunal fuera don Manuel Olivencia. Bueno, yo creo que ya a priori podíamos imaginar que el resultado de ese arbitraje iba a ser conocido. Bueno, esto es lo que en el mundo anglosajón se llama como issue conflict, que yo traduzco como predisposición doctrinal. Imaginemos que todos los árbitros son súper independientes, súper imparciales, súper ferolíticos, pero claro, cada uno tiene sus doctrinas sobre temas relevantes en el arbitraje. Como es lógico, cada una de las partes habrán designado a un árbitro que mantenga en su plena independencia doctrinas que le favorecen. Y yo creo que hay casos, por ejemplo, en arbitrajes de inversión hay tantísimos temas que es muy difícil que haya un árbitro pero en arbitrajes sencillos hay casos donde depende esencialmente de lo que piense el presidente sobre el tema esencial del arbitraje. Y en la práctica y en la experiencia mía hay dos casos obvios donde eso es, por ejemplo, arbitrajes sobre derivados financieros o arbitrajes en donde se impugna un contrato civil de distribución que puede ser potencialmente nulo por aplicación de la normativa comunitaria de competencia. Si uno sabe lo que sobre esas materias piensa el presidente del tribunal, yo creo que ya puede prever con una probabilidad enorme. Por eso es por lo que yo le sugería a David Arias en tiempos que en el caso de issue conflict me parece que las directrices de la IVA son muy laxas, porque lo único que dicen es que si usted sobre ese caso concreto que está sujeto a arbitraje ha manifestado una opinión por escrito, eso es demasiado restrictivo, porque yo sobre ese caso no, pero sobre otros he manifestado una opinión y ya se sabe. Como Juan Carlos Calvo conoce bien la materia porque planteó una impugnación de un laudo CIADI por esta materia, yo creo que es un tema bonito. Yo entiendo que es muy difícil, pero yo si fuera una corte sería lo suficiente sensata como para, aunque nada diga al respecto las directrices de la IVA, nunca nombrar a un presidente o presidenta en un asunto en donde sé que el presidente o presidenta tiene una doctrina absolutamente independiente, pero una doctrina tan firme como la que tiene el señor Olivencia sobre el arbitraje estatutario, que va a favorecer a una de las partes del litigio, porque entonces ya empezar el partido con un 2-1 sobre esa materia y eso me parece injusto para las partes. Con lo cual, yo creo que en este caso, y a pesar de que rompe un tabú, al presidente de un tribunal arbitral o árbitro único, en materia de issue conflict, de predisposiciones doctrinales, y solo en eso, hay que aplicarle un estándar muchísimo más riguroso y tiene que tener una mente pura y virginal sobre esa materia para que la vea de nuevas y se incline por una tesis u otra en función de las circunstancias. Pero si ya de antemano tiene una tesis que favorece a una de las partes, esa parte yo creo que puede verse perjudicada. Y por eso le preguntaba a David si ese tema se llegó a debatir en el grupo de trabajo o no. El tema se debatió intensamente. Hubo subgrupos de trabajo
y entre los temas que creíamos que tenían que ser especialmente considerados para ver si se adoptaba una modificación o no. Y uno de ellos se llamaba Issue Conflicts and Asymmetry of Information. El subgrupo y el propio subcomité de la IVA decidimos no incluir. O sea, es consciente, la pregunta es un tema polémico, la respuesta es sí, se debatió intensamente y al final prevaleció la opinión de los que pensamos, entre los que me incluyo, que esa materia no debe ser tratada como tal en las guías. Estoy diciendo con eso que lo que decía Manuel Conte respecto a la presidencia, al profesor Olivencia en un caso de tal, pues probablemente no. Lo que pasa es que hemos sido muy modestos en la IVA, somos conscientes del poder que tiene esto. O sea, esto parece que es una tontería, pero se aplica en todos lados. Hacer una mención determinada a algo en un determinado momento supone... puede tener consecuencias peores que los que trata de beneficiarse. Me explico. El issue conflict al final es, oiga, ¿usted opina que en un acuerdo, en los contratos de agencia debe haber indemnización por clientela o no? Pues cómo no, no va a tener, a lo mejor uno tiene opinión por nada por eso, no puede ser árbitro por eso. Es decir, tenemos que tener espíritus puros, castos y desprovistos de cualquier opinión jurídica en materia que es arbitrable. Entonces tendremos árbitros poco de poco competentes para la materia, ¿no? Entonces, se decidió, el tema de presidentes, otra cosa, dos morcillas, con perdón. Uno, los que queráis dedicaros a arbitraje y os apetezca ser árbitros y que hagáis carrera, no penséis que el arbitraje, la gracia del arbitraje está en que os nombren las Cortes no nombran nunca. Es rarísimas las veces que nombran la Corte un árbitro. O sea, normalmente la CCI, pero un 10% de los casos o menos. Y además con unas materias y con unos filtros, Antonio quizá me pueda corregir, pero normalmente cada parte nombra un árbitro y al presidente lo nombran los coárbitros en consulta con las partes. No es muy frecuente que los árbitros... Entonces, indudablemente las Cortes tienen que tener ese criterio. Y segunda morcilla, el tema de la CIMA, a mí me parece fenomenal, porque tenemos una Corte española que que no tiene esa segunda instancia, una CIMA que la tiene... de una manera más acotada y una Corte española que la tiene muy acotada. Pues bendito sea Dios, es una pastelería, cada usuario que vaya lo que quiera. Como si hay una Corte que quiere hacer casación por infracción de ley, pues que la haga. Es decir, eso, siempre que esté opcional. La CIMA tiene una cosa muy curiosa, que es que también hace escrutinio previo. O sea, el reglamento CIMA tiene escrutinio previo y tiene segunda instancia. Y la segunda instancia está regulada como manifiestamente contrario a derecho y demás. Yo lo que me pregunto es si algún laudo va a llegar ahí después de haber pasado un escrutinio que han dado luz verde, porque también hace las dos cosas. Pero bueno, que eso está muy bien, que haya opciones y demás. Y respecto a issue conflict, lo digo, hemos decidido no tratarlo, esperemos que no nos hayamos equivocado. Vicente, me dejas intervenir. Dos cositas. Una primera, no puedo dejar pasar la oportunidad. Es una cuestión que parece menor, pero cuando Manolo ha intervenido, ha dicho, sería empezar perdiendo 2-1, pero no has dicho sería empezar perdiendo 1-0. Y eso tiene mucho que ver con el tema que hemos hablado antes de qué ocurre con los árbitros designados por las partes. Tú, inconscientemente, has dado por hecho de que el árbitro designado por cada parte va a tener una tendencia casi irremediable a alinearse en el sentido de la parte. Y, por lo tanto, tu expresión ha sido 2-1, no ha sido 1-0. Y la segunda cuestión, a raíz de las palabras de David, sobre el escrutinio previo, al que también ha aludido Antonio. Bien, como sabéis todos perfectamente, dado que el árbitro es soberano, en esa etapa se pueden hacer observaciones de índole formal y dicen algunos reglamentos de cortes arbitrales, un llamamiento o una llamada de atención sobre una cuestión de fondo. Pero claro, la llamada de atención queda simplemente ahí. El árbitro puede no ser receptivo a esa llamada de atención y puede ignorar completamente las indicaciones y debe hacerlo. Bueno, y debe hacerlo, no, me corrijo. Y no tiene por qué hacerlo. Más bien, no es exigible responder a la llamada de atención de la Corte y, por lo tanto, ese sistema de revisión que era el clásico, que actualmente es el generalizado, tiene una eficacia enormemente limitada. Por lo tanto, si hay un voto discrepante de un discrepante que en esta ocasión haya acertado, pues a través de ese sistema no va a permitirse la corrección del laudo, porque por más llamadas al orden que haga la Corte al presidente del tribunal, que a lo mejor comparte la opinión contraria a la del árbitro discrepante y por lo tanto va a ser difícil que mude de opinión, pues mediante una llamada al orden quizás no se resuelva el problema.
También puede suceder, y termino con esto, que el motivo de discusión o de controversia suscitado por el discrepante no sea apto para fundar como motivo el sistema de impugnación opcional, porque, como ha referido David, hay diversos sistemas y en algunos la impugnación es por infracción manifiesta de la ley sobre la cual se sustente el fallo o apelación errónea manifiesta de los hechos que determinen el fallo, el laudo arbitral, mientras que en otros la apelación es más abierta. Si es de estos segundos, seguramente la discrepancia del árbitro, si está fundada, podrá dar a la parte a la que entienda le favorece una ocasión para interponer el medio impugnatorio que haya previsto el reglamento de la Corte en cuestión. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Manuel. Creo que hay una pregunta en la mesa del medio. Buenos días. Mi nombre es Román Oria, soy socio de Oria, Pajares y Asociados y árbitro de la Corte de Arbitraje de Madrid. Quisiera hacer unas precisiones porque veo que tanto los asuntos de la incompatibilidad del árbitro como el sistema de la impugnación, todo está bastante ligado. Bien, comenzando por esto último, la imparcialidad de los árbitros y la cuestión de la designación de las partes. Yo me decanto claramente por la presunción de que la parte, no como decía la mesa, ya de una manera, si se quiere, un tanto maliciosa, ya estamos presumiendo que el árbitro que va a designar la parte de alguna manera es parcial. Bueno, no nos movamos en el terreno de los juristas bizantinos, sino en la realidad. En la realidad, el cliente, no digo yo que le insinúe al abogado que coja a alguien conocido. Bien, se ha empleado una expresión eufemística que es alguien que comprenda su problema. Bueno, pues esa comprensión para mí es suficiente para que ya haya que aplicar una presunción de que el nombramiento, este sistema no está muy bien o no puede ser muy válido, porque creo que en esto hay que ser extremadamente rigorista. Bien, en cuanto al sistema de la revisión de los laudos, en términos generales hay algo que creo que tiene que estar absolutamente claro. El laudo tiene que tener fuerza de cosa juzgada. Y todo lo que sea, ponerles trabas a esa fuerza de cosa juzgada, nos estamos cargando el arbitraje. Claro, ello no quiere decir que las partes no tengan garantía de recurrir, por supuesto, y no tengan sus derechos garantizados en caso de errores manifiestos, de hecho, de derecho de acuerdo. Bien, para eso están los sistemas internos, por ejemplo, el que has puesto muy bien, que tenemos en la Corte de Arbitraje de Madrid. Los sistemas internos que son de control, más que de control, de consejo. Es decir, lo que el órgano, el tribunal arbitral no va a poder hacer es entrar en el fondo, pero sí puede revisarlo algún error manifiesto. Es decir, y ese control es independiente, Entonces, respecto a la apelación, bien, actualmente sí existen son números clausos de causas tasadas y yo me inclino por el mismo principio. Porque es que el sistema que nos has expuesto tú, ¿eso en qué se traduce en definitivo? Volvamos a la práctica. Se traduce que si una de las ventajas del arbitraje es que lo tenemos que resolver en 6 meses, resulta que el 90% se resuelve en 1 año. ¿Y por qué? Porque la parte sistemáticamente va a recurrirlo. Y mira que son causas tasadas las que hay, por ejemplo, en el arbitraje nacional. Pero esa es la realidad. O sea que, en fin, no abramos la puerta a más instancias, a más recursos, siempre y cuando no sean absolutamente necesarios para el derecho de defensa. En un reciente encuentro que hemos tenido con los jueces también sobre estos temas, sobre arbitraje, claro, la judicatura se mostraba absolutamente favorable a que hubiese un control externo, lógico, son jueces y me parece bien. Ahora, teniendo bien claro que el día en que vayamos cediendo terreno a la eficacia del arbitraje, en la celeridad del mismo, sin perder garantías, estaremos cargándonos al arbitraje. Me refiero en definitiva al principio de la cosa juzgada.
Otra cuestión. Se habló también, uno de los aspectos, se podría hablar mucho de la independencia del árbitro en cuanto que pertenece a una firma de abogados. Claro, el abogado de la firma que está en Singapur posiblemente no tiene nada que ver, un arbitraje internacional que se le propone y no ha tenido nada que ver con otro que ha llevado la oficina de París. Bien, de acuerdo, pero es que eso no funciona así, es decir, que el cliente se mueve por la firma y le va a preguntar a la firma bueno, quién es este árbitro o decirle algo. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas y vuelvo otra vez a insistir en el necesario rigorismo y aplicación del principio de precaución en estas cuestiones, sobre todo. Por ello también me inclino al sistema de designación de árbitros que, por ejemplo, tenemos nosotros, porque existe el sistema de recusación, en fin, existen garantías para que el nombramiento tenga calidad e imparcialidad. Una cosa al margen tratada por el proyecto legislativo y del cual reconozco que es una opinión absolutamente minoritaria, pero por ello me obliga a decirle que es la cuestión de los arbitrajes de equidad. Y lo digo desde mi experiencia como árbitro. Es decir, es un planteamiento obsoleto, porque efectivamente el criterio general es que los arbitrajes de equidad vamos a apartarlos. Bueno, desde mi experiencia yo quiero decir que al menos en 2 laudos que yo he dictado he tenido la mala conciencia, que no sé si siempre la tienen todos los jueces, de haber aplicado la legalidad formal pero no la legalidad material. Y lo he dicho así en el laudo, es decir, si yo en lugar de tener que aplicar estricta lege, como tengo que hacer por ser árbitro de derecho, hubiese tenido las posibilidades de un arbitraje de equidad, el sentido posiblemente hubiese sido otro. Es decir, que quiero romper una lanza por el arbitraje de equidad, porque precisamente sería, y es otra de las ventajas del arbitraje. Estamos, no diría hartos de ver, pero sí todos los días cómo la judicatura lo que hace fundamentalmente es hacer la justicia formal. Rara justicia. El arbitraje de equidad da la posibilidad de hacer una justicia material y real. Muchas gracias. La verdad que son un montón de reflexiones sobre todos los aspectos que hemos estado comentando esta mañana. No sé si alguno de vosotros queréis apuntar algo. Yo sí quería decir una cosa, brevemente. Dos comentarios. Quizás no se ha entendido bien lo de árbitros que comprendan. Hablaba en ese momento como parte, ni como abogado ni como árbitro. Pero hay 2 principios. La libertad de elección de árbitro por las partes es irrestricta, no está sujeta a limitaciones cuando procede, y por otro lado, principio a conciliar con el anterior, el árbitro debe ser imparcial. En absoluto se postula ni se sugiere nada contrario a esto. ¿Cómo se concilian ambos principios? Que una parte elige a su árbitro y lo elegirá por las razones que sean. Bien, eso es una parte del problema, pero la segunda parte del problema es incontestable. El árbitro debe ser imparcial y hay de aquel que no lo sea, porque si hay la más mínima sospecha ya se encargarán los letrados de conseguir que ese laudo se anule. Y luego, dado que hay una alusión directa al sistema de impugnación, que por haberlo defendido en público, pues tengo que seguir defendiéndolo ahora. Por supuesto que el laudo definitivo producirá efectos de cosa juzgada. El que no lo produce es el laudo final, que es el inmediato anterior al ejercicio libre por las partes que previamente lo han convenido de esa instancia revisora interna. No hay nada que las partes no hubieran querido. Por lo tanto, la dilación incorporada al procedimiento arbitral como consecuencia del uso de esa prerrogativa es cuestión que afecta únicamente a las partes. Por lo tanto, no sufre el arbitraje en la medida en que el arbitraje es un medio de solución ad hoc de conflictos que las partes padecen. Y no se le puede arrebatar a la parte que tiene un conflicto el diseño libre del sistema que considere más adecuado para que ese conflicto se resuelva de una manera satisfactoria. Por lo menos esto es la opinión que yo pienso y la opinión que yo entiendo que justifica que se ofrezca, que se proponga un sistema a elegir por las partes en el que cabría esta evitación del principio one shot, que para algunos es caro al arbitraje y cargará en el sentido de querido y que entienden que va más en consonancia con su esencia.
hay, como se dice, alternativas a este principio y se trata simplemente de presentarlas. Gracias, Juan Carlos. Antonio. Sí, quería hacerle una pregunta básicamente a David, en cuanto que cocinero de las IBA Guidelines on Conflict of Interest. De todas formas, antes tendría que salir al paso también a un comentario que acaba de hacer, aunque acaba de ser respondido básicamente por Juan Carlos, en el sentido de que efectivamente CIMA contempla, como otras cortes, escrutinio y luego la revisión opcional. Pero no es incompatible, obviamente. El escrutinio va referido a cuestiones básicamente formales, lo que sería la revisión opcional va referido a temas de fondo, que serían temas de derecho material propios de la apelación. Ocurre a David es que, claro, él sabe perfectamente que lo que es la operativa de CIMA y sobre todo en la operativa CCI, las revisiones, aunque son puramente formales, cuando vamos allí a revisar el procedimiento, si vemos una cuestión que entra en temas de incongruencia o en temas de irrazonabilidad, el reglamento CCI, como ahora también el reglamento CIMA, contempla la posibilidad de que por la Corte se ponga de manifiesto a los árbitros, al tribunal arbitral, pues o esa incongruencia o ese planteamiento absolutamente irrazonable de acuerdo con la legislación aplicable al caso. Y ciertamente muchos temas de fondo se someten al tribunal arbitral y el tribunal arbitral acaba efectivamente revisando algún aspecto, incluso material, normalmente menor, pero también material, con lo cual es cierto que las líneas entre una revisión en fase de escrutinio y las líneas de revisión opcional por apelación, o sea, por derecho material, en los términos que ha planteado Juan Carlos, pues no son, digamos, limpias 100%. Pero eso es, digamos, una cierta aplicación de criterios por la práctica y no, por lo menos, por la separación absolutamente teórica que hay entre lo que es un escrutinio, temas formales, apelación, temas de derecho material. La pregunta, David, a ver, dices que no ha habido grandes reformas materiales de fondo en lo que son las guidelines en conflictos de interés, que no ha habido prácticamente nada en lo que se refiere a las listas, estoy de acuerdo, a los semáforos, que sí ha habido pequeños matices o modulaciones en lo que se refiere a las propias guidelines, o sea, a los principios. Yo ahí veo una fundamental que afecta a todos los árbitros que trabajamos en grandes despachos y que se refiere no a la independencia ni a la imparcialidad, sino que se refiere estrictamente a un deber formal como es el de revelación. En las nuevas reglas, a diferencia de las del 2004, hay una previsión en virtud de la cual los candidatos a árbitro que trabajamos en grandes despachos vamos a tener que informar al hacer nuestra revelación sobre independencia, imparcialidad y normalmente disponibilidad, no solo por los casos en los que ha intervenido el despacho asesorando a los clientes partes en el arbitraje, sino también por todos aquellos supuestos en que la firma a la que pertenece el candidato a árbitro haya actuado como asesor de la contraparte de las partes o de los clientes que intervienen en el arbitraje y además por un periodo obviamente general, el preestablecido con carácter general de 3 años. Eso introduce una enorme dificultad añadida para que un árbitro perteneciente a un gran despacho pueda ser efectivamente nombrado árbitro en el procedimiento correspondiente. No es una cuestión, yo lo sé, que afecte necesariamente a la independencia. Es una cuestión simplemente ya formal. Es una cuestión de que al final vamos a hacer un disclosure que va a ser una página y media, a lo mejor. O sea, va a ser una relación casi interminable de asuntos donde ya tu despacho no solo intervino asesorando a las partes, sino también asesorando a la contraparte en cualquier otro caso, que yo no sé si se refiere solo a litigación y arbitraje o también se refiere incluso a un asesoramiento, por ejemplo, en un tema financiero. Por ejemplo, haber sido asesor del banco financiador de una operación respecto de un cliente en su salida a bolsa, por ejemplo. No sé si eso también está contemplado. En fin, lo que querría saber sería fundamentalmente qué es lo que motivó el que la Comisión de Arbitraje de la CCI elevara esta propuesta con este cambio, para mí, fundamental, aunque sea en la forma. No sé. Estoy tratando de localizar el cambio, porque me has pillado, no lo tengo eso procesado, que haya habido un cambio al contrario. Es el deber de revelación, hay un entrecomillado casi, or against it. Son en la lista, en las listas. En las guidelines. Pero en las listas... No, en las guidelines, en las los principios.
Pues no lo veo. Pues te lo respondo luego, porque aquí es pillado. Respondo. Sí, luego simplemente traslado el problema porque efectivamente para todos los árbitros que trabajamos en grandes despachos va a ser una dificultad añadida, ¿no? La sensación que tenemos es que hemos favorecido a grandes despachos. O sea, que hemos favorecido igual hemos metido la pata, pero que el tema de cómo tratamos los advance waivers diciendo que son válidos, que no nos pronunciamos sobre su validez y que la cuestión de que la firma es distinta, que el árbitro y la firma es una presunción que había antes, que son iguales, es una presunción que admite excepciones, está claramente explicitado. Esto me pillas, pero luego Sí, lo miro. En eso estoy de acuerdo, sí. Tenías una pregunta, sí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Prol. Yo quería hacer dos comentarios de orden puramente práctico. Yo estoy de acuerdo con Manolo, por una vez tampoco, en que los árbitros y fundamentalmente el presidente debe acercarse con una mente totalmente virginal y abierta, sin tomar posiciones antes del arbitraje, pero yo me pregunto si con esa posición, o por lo menos con una interpretación talibán de ese principio, no estaríamos atacando el principio de especialidad de los árbitros, que es una de las ventajas que se predica del arbitraje. Es decir, en determinados arbitrajes en asuntos específicos, el pedir que los árbitros o que el presidente o que todos sean especialistas, pero al mismo tiempo no tengan una opinión formada sobre determinados problemas que pueden ser específicos de ese campo en particular, me parece que es un peligro evidente. En segundo lugar, yo me gustaría decir respecto a la apelación que ha incluido CIMA en su reglamento, que a veces creo que debíamos de salir un poco de una situación endogámica que preside el arbitraje de tanto en cuanto. También en el arbitraje se dice que hay que respetar una serie de principios, entre otras cosas, el principio básico del arbitraje, que es el de autonomía de la voluntad de las partes. Bien, creo que una de las razones, si no la razón por la que CIMA ha tomado este paso, ha sido porque ha habido numerosos clientes que han pedido ese cambio. Han habido numerosos clientes que han manifestado el que no estaban satisfechos con que un árbitro, por muy especializado que sea, por muy bueno, por muy inteligente y por muy independiente que sea, no puede equivocarse de medio a medio, vamos. Entonces, a mí en la situación me hubiera preocupado si fuese al contrario, es decir, si se preveyese en el reglamento que todos los arbitrajes eran susceptibles de apelación, a no ser que las partes pactasen que no se debía ir a esa apelación. En ese momento, la parte que es radicalmente enemiga a que haya una apelación, con lo cual puede provocar una dilación en el arbitraje, estaría atada de pies y manos, porque necesitaría el consenso de la otra parte, que a lo mejor sí es partidario. En el sistema actual me parece que la situación respeta absolutamente el principio de autonomía de la voluntad. Si las partes quieren habrá apelación, pero bastará con que una no quiera para que no la haya. Gracias, Francisco. Bueno, no sé si hay más preguntas. Una última allí, al fondo. Y yo con esta yo creo que ya terminamos porque supongo que todo el mundo estará empezándose a agobiar con las responsabilidades de todos y cada uno. Hola, bueno, mi nombre es Ángel Tejada. En relación con todo esto de la nominación de árbitros por las instituciones administradoras de arbitraje, quería preguntar al presidente de la Corte Española de Arbitraje si tiene criterio formado ya en relación con la reciente y candente sentencia sobre IFEMA, y a nuestro copresidente David Arias si tiene formado criterio tan pronto en relación a las consecuencias de esa sentencia en relación a la eventual responsabilidad de las instituciones arbitrales, sobre todo habida cuenta la decisión, que desde 2009 la Cour d'appel de París tiene establecido que las cláusulas de exoneración de responsabilidad han de tenerse por no escritas. Muchas gracias. Antes que nada, soy el presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, no de la Corte Española de Arbitraje, que es otra institución diferente.
Pero es lícito la confusión porque los nombres a veces son un poco similares. No tenemos todavía una opinión formada. Bueno, sí tenemos una opinión formada, pero no tenemos todavía un análisis, si es necesario, publicable. No creemos que es una buena sentencia. Personalmente creemos que la labor de los TSJs o cualquier órgano judicial de control es necesaria y bienvenida. Creemos que el mínimo número de laudos que se anulan revelan, por un lado, que ejercitan su discreción o su capacidad de decidir de una manera muy, muy moderada y consciente de la necesidad de proteger el arbitraje, y los pocos que se anulan, yo los dividiría, que son mínimos, yo creo que estamos hablando en total, si sumamos, en general, de instituciones no llegan al 1% de todos, si acaso, menos probablemente. Pero incluso de esos, yo los dividiría en dos. Los que a lo mejor tienen razón, es decir, es posible que en diversos arbitrajes, algunos, se pueda haber cometido un error de forma en los principios de audiencia y conciliación, puede ser. O puede ser que el criterio judicial esté ampliándose y cambiando y haya pillado ese elemento. Puede ser. Es parte del ejercicio de control que es necesario. Y luego tenemos otro grupo de laudos de sentencias que, en mi opinión, tienen todo el derecho, no todo el derecho, sino toda la posibilidad de ser erróneas. Es decir, los jueces, como los árbitros, como todos nosotros, pueden a veces tomar decisiones que no son compartidas. Son finales porque son finales, pero eso no quiere decir que sean necesariamente correctas en opinión mayoritaria. Se acatan y se dice, mira, es parte del sistema. En general, desde el punto de vista de la Corte de Madrid, creemos que la labor de supervisión judicial es muy necesaria, creemos que la están haciendo con plena conciencia de la necesidad de proteger al arbitraje, y si en alguna no creemos que han sido tan afortunados, pues podemos tener esa opinión, pero es una opinión por el momento puramente personal. No hemos hecho un análisis jurídico definitivo al respecto. Yo muy brevemente, porque creo que el moderador tiene razón y todos tenemos muchas cosas que hacer. La sentencia de IFEMA yo no la he leído, pero sé de qué va. Es una sentencia, para los que no la conozcáis, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado un laudo porque una de las partes de ese arbitraje tenía participación en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Había o sea, no se ataca tanto a la independencia del árbitro concreto, que me consta que es un excelente árbitro y además independiente y que fue una asignación normal, que probablemente nadie se dio cuenta, sino la aptitud de una determinada corte para administrar arbitrajes cuando una de las partes tiene algún interés institucional en esa corte. Entonces es un tema que está abierto, indudablemente habrá que leerla con... Yo no tengo, es decir, en abstracto me parece que es una cosa que hay que mirarla y que va en la tendencia a mirarla de las guías y de las exigencias. En el caso concreto probablemente tenga más de una duda en cuanto a la corrección de esa sentencia, pero indudablemente es un tema que está ahí. Gracias David, gracias Juan Carlos, gracias Ángel, gracias Antonio. Gracias a todos. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato y espero que también vosotros hayáis disfrutado y esperamos veros próximamente. Muchas gracias.